Hola, soy su amigo errante. ¿Nuevamente están con nosotros? Vamos, la gente no entiende. Pasan y pasan los siglos y a pesar de las advertencias, del miedo que les causamos, aún piden más. Y vaya que de esos aventurados se han forjado las leyendas. Y en este capítulo vamos a platicarles sobre un par de ellas, que a estas alturas parecen ya ser ancestrales. Sin embargo, aún respiran entre nosotros, o debería decir, ladran. En fin, no seré yo quien les explique en esta ocasión. Y luego de obligarlo un poco y con ciertas medidas poco racionales, los dejo con mi detective de fenómenos paranormales olvidados y presentes, Luis Ricardo. Para el trabajo de una agencia paranormal como la nuestra, las habilidades de organización, investigación y de indagación de un historiador resultaron ser muy útiles. Hace poco nos llegó una pregunta sobre fantasmas de mascotas. Al revisar nuestro casi recién inaugurado archivo, encontré 2 relatos de mi ciudad natal, Jalapa, Veracruz. Al analizar estos casos y al engarzarlos con el tema de actividad sobrenatural, vinieron a mi mente algunas palabras: arraigo, poder, protección, voluntad, fidelidad, lealtad. Y es que el reino animal está muy ligado con el tema paranormal. No es coincidencia que para hacer algunos conjuros, claro, quienes se atreven a hacerlos, sabemos que utilizan gallinas, chivos, gatos. Bueno, todo depende del objetivo que tengan y de sus intenciones. Otro tema que también se relaciona con los animales es el de los nahuales y la búsqueda de estos por poder, por protección, o bien por obtener algún don específico, como el de la clarividencia que dan las lagartijas, por ejemplo. De igual forma, no olvidemos que en muchas leyendas es el gallo el que le anuncia a los seres malévolos que su tiempo se acaba, que el cobijo de la oscuridad se termina. También están los animales que se convierten en joyas, como los alacranes, que pueden ser un pendiente de oro con hermosos rubíes y que regresen a su forma natural después de que el protagonista cumplió su cometido. Otro recuerdo asalta mi memoria y es de mi leyenda favorita, la del charro negro. Casi todos en ella ponen atención al personaje humano, pero muy pocos recuerdan que ese caballo negro, ese caballo alazán, fue el único ser vivo que realmente quiso a ese hombre que hizo negocios con el de allá abajo y que se atrevió a atacarlo para defender a su amo. Sí, no estoy oyendo mal. Atacó a aquel que gobierna el inframundo. Y aquel le hizo gracia y reconoció su fidelidad porque le propuso al charro negro que fuese acompañado por su fiel corcel y le dijo que ese día, por siempre, no morirían y que recorrerían el mundo cazando para él. Tal fue el respeto que se ganó el caballo, que el único cambio que tuvo fue el de sus ojos, porque obtuvo una mirada fulgurosa de color rojo que anunciaba su presencia desde la completa oscuridad. Pues bien, los casos que les tengo el día de hoy son de Jalapa, como se los había mencionado, y no es raro que en esta ciudad sucedan cosas sobrenaturales. El peso que tiene la historia es fuerte, pues tiene antecedentes desde la época prehispánica y un pasado colonial ajetreado e importante, pues tenemos el tema del flujo del dinero, productos, ideas, personas y de las ferias comerciales que se llevaban a cabo en sus céntricas calles. Tampoco olvidemos que en esta ciudad se construyó uno de los primeros conventos del continente, un convento franciscano que se encontraba en lo que hoy es el Parque Juárez. Por desgracia, las calles no hablan, pero sus habitantes, sí, y los ecos del pasado nos cuentan 2 historias.
dos historias sobre canes sobrenaturales, sobre apariciones. La primera lleva por nombre El perro de los Campos Juárez. Y es que antes de que existieran estos lugares, sus alrededores estaban casi deshabitados, tal como sucede en las ciudades que apenas se estaban urbanizando. Y es que la poca gente que pasaba por ahí a medianoche, decían, se aparecía un enorme perro que echaba lumbre por el hocico. Pues bien, la leyenda cuenta que un día, un hombre que vivía por esos rumbos fue al centro de la ciudad y se entretuvo en una cantina al finalizar la tarde. Cuando decide regresar a su casa, sus compañeros de copa le advierten: «No te vayas, es muy peligroso. Acuérdate de ese perro que se aparece en las noches». Este sujeto no les prestó atención y le dio lo mismo y se dirigió a su casa. Al pasar por estos lugares solitarios y casi llegando a lo que sería la calle de su domicilio, se le apareció el mentado perro negro. Pero como este sujeto venía muy entrado en copas, pues se le hizo que era un perro común y corriente, y trató de espantarlo con piedras y con palos para que se alejara. Pero de momento vio que la silueta de este mastín empezó a crecer, y recordó la aparición siniestra de la que tanto le comentaban. El sentido común nos hubiera dicho que se pudo haber corriendo. Sin embargo, pues, en vez de eso, comenzó a provocarlo haciéndole burlas, gritándole, insultándolo. El perro solo lo miraba indiferente. El sujeto, sintiéndose más valiente, quiso torearlo, le aventó más piedras, y en ese momento fue cuando notó que los ojos de este enorme can arrojaban chispas, y el hocico se llenaba de espuma, y salía lumbre de su hocico. El susto no fue poco o mínimo, pues la borrachera se le bajó, y en esos instantes el perro lo empezó a corretear, y el sujeto salió corriendo, mientras el animal lo correteaba furioso. Así pasó gran parte de la noche hasta que pudo llegar a su casa. Dicen quienes lo conocieron que enfermó del susto. Desde ese mismo día ya no se levantó de la cama. Dicen que solamente duró una semana más y después murió. La memoria popular nos dice que por las noches, si uno pone atención y ve las sombras moverse, podrá ver la silueta del perro persiguiendo al hombre. La otra leyenda que tengo para ustedes se llama El perro de Rojano. Y es que hace muchos años vivió una viejita en el callejón de Rojano, un callejón antiguo e importante. Incluso está a un costado del Palacio Municipal de esta capital veracruzana. Y es que todas las mañanas esta ancianita acostumbraba ir a misa de 7 a la catedral e iba acompañada de su fiel perro. Se hizo costumbre, a las 7 de la mañana la viejita iba con su perro, quien la esperaba fuera de la catedral, y las personas ya los identificaban. Mientras ella estaba en la iglesia, el animal estaba sentado, sin causar ningún problema. Un día, los vecinos hallaron a la anciana sin vida en una esquina, pero a su lado estaba su noble guardián, quien a pesar de que tenía unas pocas heridas, estaba junto a ella. Aseguran que la mataron para robarle un valioso collar de perlas. Y los ladrones, o es lo que dice la gente, eran unas personas que se habían puesto unos trapos en la cara, unos paliacates, pero no huyeron sin ningún siniestro. El perro los había mordido. Después del sepelio, el animal acudió a la tumba de su ama y por mucho tiempo se quedaba ahí. No comía, no bebía nada de agua, a pesar de que las personas le llevaban alimento, no lo tocaba. Se quedaba todo el día allá en el panteón. Por la tarde y noche, regresaba al callejón de Rojano por las noches y comenzaba a aullar sin cesar. Los vecinos, perturbados, empezaban a escuchar esos lamentosos aullidos. No podían dormir, le tiraban piedras, palos, con el fin de que se callara o que se fuera a otro lugar. Nunca lograron silenciarlo. Además de que se volvió un perro muy peligroso, pues atacaba a la gente que llevaba trapos que los cubrían del frío, ¿sí? Pensando que eran los ladrones que le habían quitado la vida a su dueña. Por eso mismo, 2 hombres lo mataron a cadenazos, pensando que así se iban a librar de la presencia de este perro. Pero la gente no pudo deshacerse de su presencia, pues en las noches dicen que se escuchan las cadenas arrastradas por el perro y los aullidos lastimeros. Estas 2 leyendas son ejemplo perfecto de la fidelidad que pueden tener las mascotas, sobre todo cuando tienen un arraigo con el lugar
o con los seres que estuvieron cerca de ellos. Realmente espero que estas apariciones caninas estén satisfechas con la memoria que de ellas se tiene y que compartimos con ustedes, porque su presencia fantasmal también es sinónimo del peso que tiene la historia de las calles, de estas calles que tienen un peso por su pasado prehispánico, colonial, del siglo XIX, que a pesar de, como ya dije, su importancia histórica, cuentan con habitantes invisibles que se niegan a ser olvidados y se niegan también a marcharse. Luis. Vaya. Un joven que si no tuviera tanta curiosidad por el pasado y hubiera escuchado la advertencia, tal vez viviría una vida más tranquila. O quizás no. En fin, aún realmente me llama la atención su perspicaz optimismo. Hoy, si no fuera por él, por eso mismo, ahora le toca abrir esos archivos. Pasemos a lo siguiente. ¿O qué? ¿Creyeron acaso que ese par de historias era todo el día de hoy? Nah. Apenas tengo unos días como ente en este mundo digital. Y ya comienzan los relatos que viven ustedes, humanos. Me da gusto. Me da gusto que abran sus mentes a lo que nadie quiere vivir, pero muchos quieren oír. Abriremos el expediente número 1 de la primera región de la zona 0. Vamos a Jalapa, capital de Veracruz. Ah, sí, justo de la que veníamos hablando en las leyendas. En fin, vamos a escuchar el caso de K9, nuestro informante que reporta lo siguiente. Corrían finales de los años 80. Yo nací en el 84. Quiero pensar que lo que te voy a contar sucedió cuando yo tenía unos 6 años de edad. Vivíamos en Sayago, número 211, Interior 2, una de las calles más cercanas al centro de la ciudad. La mayoría de la gente que aún vive ahí la considero mi familia, y ellos a nosotros porque son mis padrinos de algo. Los principales son mi madrina de bautizo y mi padrino de bautizo, hija y padre respectivamente. El esposo de mi madrina al parecer ya había fallecido, entonces el papá de ella tomó el lugar como mi padrino. Sin embargo, él tenía su esposa, a quien por respeto me inculcaron a decirle madrina hasta los últimos días de su vida. Incluso cuando nos mudamos, ella cayó en depresión y falleció. Era muy buena con nosotros. Mi padrino fue quien me enseñó a usar herramientas, y es que en la casa, que estaba incrustada en un terreno largo con un fondo que termina con un jardín, justo en el último cuarto, él tenía su taller de carpintería, donde pasaba sus ratos de trabajo por la tarde y yo lo ayudaba mucho. Pero hay algo que desde niño me ha gustado hacer, y es espantar a la gente. Así que mi padrino no era la excepción. Siempre lo espantaba, y tan buenos eran aquellos sustos que hasta lo hacía brincar. Sin embargo, un buen día, lluvioso, pero de esas lluvias torrenciales típicas de cuando Jalapa siente el paso de las aguas por sus calles, recuerdo que me quedé en casa. No salí. Y me senté en una silla pequeña y una mesita de esas que la mayoría de los niños tuvimos para ver la barra de caricaturas del Canal 5. De repente, cuando más atento estaba a mi caricatura, y ya caída o entrada la tarde-noche, cuando empieza a oscurecer, noté que nuestra puerta se entreabrió y se asomó mi madrina preguntando por mí. Al verme, ella nos dijo: «¡Ah, caray! Aquí está. Bueno, comadrita, ya me voy porque sigue la lluvia». Ese día, yo estaba vestido con un pantalón gris y una camisa o playera azul de tela tipo sudadera. La recuerdo bien porque era una de mis favoritas, ya que tenía estampado a Leono montando a Gatonieve. Pasó la noche, y al siguiente día, no recuerdo cómo fue, pero contó mi madrina por qué había llegado con tanta sorpresa en medio de la tormenta. Y es que cuenta que el día anterior, justo por esas horas, vio que mi padrino se iba a su taller a trabajar en pleno diluvio, y que metros atrás, antes, me vio a mí, como escondiendo mis pasos para que no se diera cuenta de mi presencia. Me reconoció totalmente, con la misma ropa y tamaño. Vaya, era
toda una copia mía. Pero como toda madre protectora, se molestó bastante por andar en la lluvia mojándome, a lo que ella dijo al ver eso: este recabresto, además de andarse mojando, ya va a asustar a su padrino. Cabe señalar que, al terminar el último cuarto o taller de mi padrino, continuaba a la vuelta un espacio que topaba con pared y de ahí un espacio más amplio de jardín y árboles. Pero ese espacio era una esquina y un cuadrado como de 2 por 2 metros, donde empezaba toda la barda que rodeaba el terreno. Mi madrina, al terminar de decir lo anterior, enfocó más su vista, pasando su mirada entre los chorros de agua y gotas de lluvia, y en ese momento, como si se conectara en la mente, el pequeño niño volteó a verla. Mi padrino se metió a su taller y este niño continuó caminando hasta dar vuelta al cuadro de 2 por 2, no sin antes voltear a ver a mi madrina. Ella, sorprendida y curiosa por lo que planeaba para asustar a mi padrino y molesta porque yo andaba de travieso en plena lluvia, decidió caminar hacia nuestra casa mientras observaba cómo su ahijado se perdía a la vuelta del taller. En ese momento, abrió la puerta para decirle a mi abuelita que andaba de travieso, y su sorpresa fue que me vio sentado disfrutando de una buena caricatura. Interesante, ¿no? Ella seguido contaba que en ese patio veía los famosos duendes o chaneques. Nosotros nunca nos topamos con algo así. Mi abuelita me decía que hay muchas personas a las que Dios les da permiso de ver cosas, y que tal vez mi madrina tenía ese permiso. Muchas gracias por tu relato, K9. Eres uno de los primeros informantes que se une a esta agencia paranormal. Bienvenido. Te diría que espero que no tengas más historias que vivir, pero seguramente si estás aquí es por algo. Así que seguramente sabremos más de ti. Sin embargo, este fenómeno también se le puede llamar doppelganger, en el cual podemos tener o generar un doble que algunas personas pueden ver o hasta interactuar con él. O, como bien dice nuestro amigo, también puede ser una travesura de un elemental. Tan solo basta recordar que Veracruz es una de las zonas que más encuentros con estos personajes menciona en su cultura popular. Y el agua es su hábitat natural. Hasta aquí llega el video de hoy, agentes. Recuerden que si han vivido o viven un fenómeno y quieren contarnos, encontrarán el correo en la descripción para hacernos llegar sus relatos. Pronto activaremos una línea de WhatsApp por si es que desean mandarnos una nota de voz. Síganos en nuestras redes sociales, que estaremos compartiendo más historias inexplicables. Y, recuerden, los muertos aún hablan entre murmullos. Y hoy te hablan a ti.